una maravilla de esta tecnología que me ayudó Sabri también a hacerlo. Así que el título del tema de hoy es el perdón. Vamos a hablar sobre el perdón. Y vamos a tratar de tocar los temas del perdón a los otros y del perdón a sí mismo. Vamos a procurar en una breve charla tocar estos dos temas. Y me acordaba al principio, cuando leía el título del tema, me acordaba o procuraba acordarme de aquello que narra Juan, en aquel momento en el que el Maestro, Jesús, se encontraba en aquella plaza, en este día soleado, en que la maravilla de la naturaleza presentaba una brisa suave, y él se encontraba en el piso escribiendo, y escribía. Y muchas veces dicen que la curiosidad nos llama, porque cuando alguien está escribiendo al lado nuestro, en un papel y demás, tratamos, no somos curiosos, pero tratamos de ver a ver qué está escrito en ese papel o qué está escribiendo. Y claro, mientras él escribía, cuentan que las personas se acercaban. Y cuando cada uno se acercaba, leía adúltero. Otro que se acercaba, leía ladrón. Y así seguían pasando las personas y luego de leer esto se retiraban, arrojando las piedras al suelo. Porque en aquel pasaje habían procurado tentarlo al Maestro. Habían traído una mujer sorprendida en adulterio. Y como la ley de Moisés mandaba apedrear a aquellas mujeres que eran sorprendidas en el mismo acto de adulterio, venían a tentarlo. Y le dijeron: Maestro, la sorprendimos en el mismo acto del adulterio y Moisés manda apedrearla. ¿Qué hacemos? Esto era una situación muy filosa, un ardid utilizado por aquellos judíos que estaban en contra de esta idea de Cristo. Y claro, la idea era que si él decía, está bien, apedréenla, estaba en contra de lo que él pregonaba, porque estaba pregonando el amor, el perdón. Y sin embargo, si decía, no hay que apedrearla, estaba en contra justamente de la ley de Moisés. La idea era generar esta controversia para que él se encuentre en esta situación oprimida, en esta situación que iba a debilitar seguramente su ministerio. Sin embargo, el Maestro, muy tranquilo, escribía en el suelo. Y claro, como decíamos recién, mientras él escribía, aquellos que habían procurado condenarla y que querían arrojar la piedra, fueron acercándose luego de que Jesús planteara, levantando la vista, aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y cuentan que el silencio fue sepulcral. Y Juan nos dice que las personas se acercaban al Maestro y leían cada uno su situación íntima, aquello de lo que seguramente, entre comillas, eran culpables. Alguno leía adúltero, claro, porque para encontrar una mujer en adulterio es necesario también encontrar un hombre en adulterio. Porque es siempre solamente la mujer la que comete este error. Siempre, o casi siempre nos dicen, la mujer cae en esta situación por un hombre que antes fue adúltero. Y bien, el Maestro nos recomendaba entonces esta actitud del perdón, no como un deber a cumplir, que ya de por sí lo es, sino como una necesidad en nuestras almas. Porque esta necesidad parte de que nosotros somos falibles. Muchas veces erramos. Y en función de que erramos, necesitamos perdón. Y Él dice que nosotros vamos a obtener perdón en la medida de que perdonemos. Sed pues misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Claro, ¿cómo nosotros procurar el perdón cuando no perdonamos? Claro, lo primero que nos viene es condenar a la persona. Si alguien nos hizo mal, perdonarlo. Dejar que siga la cuestión así como está. Casi que no defenderle. No ir a tomarlo del cuello. No. ¿Cómo hacer esto? Sin embargo, el Maestro nos propone el perdón. ¿Y qué será el perdón? Muchas
religiones proponen que el perdón es el completo olvido de la ofensa. Que nosotros alcanzamos el verdadero perdón cuando olvidamos completamente la ofensa. Sin embargo, Divaldo Pereira Franco, a través de Juana de Ángeles, este medium extraordinario, esta antena, una de las más potentes hoy encarnadas en la tierra, que ha escrito más de 200 obras a la luz del cristianismo, de Cristo, de la ciencia espírita. Entonces él nos dice que el perdón nos pertenece, pero el olvido pertenece a la memoria. ¿Qué será perdonar entonces? ¿Qué será para la ciencia espírita o para el verdadero cristianismo perdonar? Y cuentan que el perdón sería no devolver mal por mal. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo alcanzamos esta situación cuando alguien nos perjudicó, cuando alguien nos perjudica al público, cuando tenemos a alguien en la familia que nos está permanentemente perturbando, una esposa o un marido? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo perdonar? Y lo que proponen entonces es no devolver mal por mal. Y Jesús nos proponía esto a partir de este entendimiento, de comprender que nosotros también muchas veces somos los perturbadores. ¿Por qué pensar que solamente el otro es una persona indigna y comete tales errores? ¿No seremos nosotros también en algún momento pasibles de esta también indignidad, entre comillas, cometiendo a lo mejor errores? ¿No los habremos cometido en el pasado? Esto que estoy viviendo hoy, ¿no será algo parecido a lo que hice? Mi vecino, por ejemplo, pone la música fuertísima y no me deja ni siquiera leer, no me deja mirar la televisión y me enojo terriblemente y quiero ir a romperle la puerta, a romper la ventana. Y a lo mejor cuando fui joven, no habré tenido la música un tanto fuerte, pensando que esto era fantástico para mí y a lo mejor siendo una pesadilla para los vecinos, que decían: este muchacho, este chico, ya no lo soporto más, me tiene harto porque con esa música no se puede vivir. Y hoy a lo mejor nos toca atravesar una situación similar. ¿No habré en algún momento hecho algo parecido? ¿No habrá en mi acervo espiritual una situación similar que me convoque ahora a perdonar, a disculpar, como me gustaría que me disculpen a mí? Y entonces hay un momento en el que Pedro le pregunta a Jesús, le dice: Maestro, ¿cuántas veces necesito perdonar a mi hermano? ¿70 veces? Y él le dijo: no te digo 70 veces, sino te digo hasta 70 veces, 7 veces. Y él dice, se quedó un tanto pensativo con esta cuestión, y nos cuenta Chico que una mujer una vez vino a una consulta. Chico, un medium también extraordinario, un apóstol realmente, una persona que escribió más de 400 obras, una persona que atendió o se dedicó permanentemente a la caridad. Esta persona que atendía a los necesitados de toda índole, perturbados de todas las cuestiones, en un momento atiende a una mujer. Y cuando atiende a esta mujer, estaba junto a Divaldo, estaban juntos. Viene esta mujer y le dice: Chico, no soporto más, porque mi marido se emborracha. Él se emborracha permanentemente, todos los días. Y llega a casa perturbado, llega a casa gritando, rompe las cosas, ensucia. No lo soporto. Ya estuve con él más de 10 años. Con lo cual, lo he perdonado 3.656 veces. Todos los días que estuve con él, lo perdoné. Y Jesús manda a perdonar 70 veces, 7 veces, es decir, 490 veces. Tengo un saldo favorable a mi favor, súper grande, y quiero separarme de él, ya no lo soporto más. Y claro, Chico que escuchó esto, que dijo: esta mujer realmente sufre una pesadilla muy grande con este marido, soportándolo. Iba a hablar, iba a decirle algo en consonancia con la que iba diciendo, y él envía de Chico que él, a partir de esta mediunidad, de esta situación de ver el mundo espiritual, claro, hay seres que tienen esto en forma ostensible, todos tenemos noticias de alguien que ve un espíritu, un guía y demás. Hay algunos que lo tienen muy ostensible y
que lo utilizan religiosa y exactamente como nos propone Allan Kardec a partir de la ciencia espírita, es decir, lo ponen al servicio del bien y no de sí mismos. Entonces, Chico, que estaba con esta tarea, en ese momento que le va a decir, el guía se le presenta y le dice, ¿qué pasa, Chico? Cuenta que él mentalmente le cuenta, bueno, la historia, dice, supongo la estarás, vos también habrás estado enterado de esta cuestión, esta señora ha soportado al marido más de 3.650 veces. Y el maestro propone 490. Tiene un saldo a favor, como ella dijo, muy grande. Y Chico le dijo, Emanuel le dijo, no, Chico, acá hay algo en lo que no se entienden bien las cosas. El maestro propuso perdonar 70 veces, 7 veces a cada error. Cada error, perdonar 490 veces. Quiere decir que ella todavía tiene un saldo negativo muy grande, tiene que seguir perdonando. Y Chico sorprendido, bueno, le volcó esta información a la señora, y la señora se fue un tanto decepcionada con la respuesta, y continuó. Y pasaron los meses, pasaron un par de años, y Chico vuelve a encontrarse con Divaldo. Y Divaldo circunstancialmente se acuerda de esta historia. Le dice, Chico, ¿qué pasó con aquella mujer? ¿Te acuerdas de aquella mujer que vino con las 3.650 veces? Divaldo dice, no te cuento porque en aquel momento pasaron más o menos 6 meses y la mujer volvió a la consulta. Y yo le digo, bueno, esta mujer ya no tiene más forma de seguir perdonando, ni de separarse, no hay alternativa. Y resulta que cuando la mujer se sienta, le dice, Chico, hermano querido, dice, amigo nuestro, te vengo a pedir un mensaje. Mi marido, aquel borracho, pero tan borrachón, se fue a los 2 meses que hablé contigo, se murió. Y lo extraño tanto. Porque pobrecito, él se emborrachaba, pero era tan bueno. Quisiera recibir un mensaje de él. Seguramente estará en el cielo esperándome. Y si quisiera recibir un mensaje de él. Y Chico le dice a Divaldo, ¿te das cuenta? Dice, si yo le decía que se separe, faltaban 2 meses para la desencarnación. Y ella en sí no quería la separación. Ella estaba cansada de esta situación, por supuesto. Pero necesitaba este ejercicio del perdón para continuar con su vida. ¿Te das cuenta cómo hubiésemos quedado si le decíamos que se separe? Ahora ella ansiando su mensaje. Por lo tanto, entonces, nos recomienda el maestro este perdón constante, permanente, natural, porque muchas veces hay diferentes formas de perdonar. Uno puede decir, mira, perdono, porque la verdad que me siento muy grande perdonando. A esta persona que me hizo mal, tengo posibilidad de que todos me vean. Sí, te perdono. Y te exijo situaciones humillantes, porque ahora sos un deudor para mí. Y este perdón que no es sincero, este perdón no sirve. No sirve ni a la persona que lo recibe ni a la persona que lo ejerce. ¿Por qué? Porque no lleva a una reconciliación sincera. Cuentan que la persona, en cualquier contienda, la persona que sea más conciliadora, es la que más se va a hacer merecedora de aquellos que lo quieran. Esta persona que sea más conciliadora es la que va a estar en mejor forma o en mejor propuesta para perdonar y para seguir adelante. Es necesario que nuestro perdón sea sincero y natural. Como decimos recién, entonces, pero nos proponen además del perdón el olvido. Y como decíamos hoy, el olvido pertenece a la memoria. ¿Cómo olvidarme de esta persona que acaba de traicionarme? ¿Cómo olvidarme de una mujer a lo mejor que me engañó? ¿Cómo olvidarme de este amigo que me ha traicionado? ¿Cómo olvidar esa cuestión? Y nos presenta una situación, una duda íntima, algo clavado en lo íntimo que decimos, esto no lo puedo olvidar. No solo no lo puedo olvidar, no puedo dejar de recordarlo. ¿Cuántas veces nos pasa que alguien nos hizo algo y pareciera que eso nos persigue todo el día? Nos vamos a bañar y nos acordamos de esa cuestión. Y no solo que nos acordamos, sino que cada vez que nos acordamos viene con más lujo de detalle. Porque ahora me acuerdo de tal cosa y me acuerdo de la otra. Y en vez de hacer esto, tendría que haber hecho esto. Y cada vez viene más enriquecida de detalles este recuerdo de la traición o del mal que nos hicieron. Muchas veces tenemos una memoria tan frágil
para el bien que nos hace. Nos olvidamos tan rápido de un bien que alguien nos hace, pero del mal tenemos un recuerdo perfecto. Nuestra memoria no nos falla. Y por eso decimos que este olvido pertenece a la memoria. A partir, dice Divaldo Pereira Franco, de que nosotros vamos haciendo esta búsqueda íntima, de también identificarnos como personas falibles y de que necesitamos de perdón, a partir de que empezamos a buscar en lo íntimo situaciones de equivocación que ahora necesitan ser reparadas, que necesito trabajar para el bien, a partir de que vamos haciendo esto, cuentan que la memoria empieza, podríamos decir, a tener algunas fallas en lo que es referente a aquellos que nos dañaron. Es decir, este recuerdo se empieza a hacer más raro, se empieza a hacer más alternado. Es más, cuando lo recordamos ahora, ya no lo recordamos con tanta gravedad, y miramos a la persona, bueno, con un tanto de caridad, con un tanto de decir, bueno, será entonces esta persona que me hizo mal, una persona que tendrá que reparar, una persona que tiene una situación de enfermedad, como alguna vez la tuve yo, o a lo mejor la tengo. Empezamos a ver a la otra persona como una situación de enfermedad, entre comillas, y no como un verdadero agresor. Y cuando empezamos con esta mirada, a mirar a los otros y a mirarnos a nosotros, empezamos a ver que estamos acá en la tierra para progresar, para crecer, para trabajar. No estamos acá en la tierra para pelearnos unos con los otros. ¿Qué diríamos si nosotros mandamos a nuestro hijo, por ejemplo, a la escuela y él cada vez que venga diga, no, hoy no pude estudiar, o no pude prestar atención? ¿Por qué no? Y porque mi compañero me dijo tal cosa y tal otra y nos pusimos a pelear y fuimos a la dirección. Y otro día nos diga, bueno, hoy no pude rendir el examen. ¿Cómo que no? No, mi compañero se quiso copiar. Y entonces empezamos a pelear y demás y fuimos nuevamente a la dirección. Y entonces decimos, mi amor, yo te mando a la escuela, pero para que vos aprendas, para que crezcas, no para que vayas a pelearte con nosotros. La intención, la necesidad tuya es esa, de crecer, de aprender, no de pelearte. Entonces, vemos que nuestra vida también tiene esa necesidad. De crecimiento. Es lógico que nos vamos a encontrar con personas que nos van a maltratar, con personas que van a tratar de humillarnos, con personas que no les va a gustar lo que digamos. Sería muy orgulloso de nuestra parte querer agradar a todo el mundo. Ciertamente, ni siquiera Jesús agradó a todo el mundo. Cuenta que cuando él brindaba estas palabras al público, ni bien terminaba incluso, ya había personas criticándolo. Ya había personas diciendo que él era un enviado de Satanás, que estaba en contra de Moisés y demás. En aquel momento, al propio maestro. Sin embargo, él no hacía ningún caso. No se proponía ni siquiera pelear ni defenderse. Claro, no se trata de no defenderse. Se trata muchas veces en el que tenemos este encuentro, claro, de decir alguna palabra, alguna cuestión, pero siempre que sea oportuna o conciliadora. No se trata de perder el tiempo. Porque muchas veces nos ponemos a discutir con aquel que nos quiere mal y lo único que hacemos es, yo espero que él termine de hablar y él espera que yo termine de hablar, porque ambos tenemos cosas para decir y no me interesa lo que dice el otro. Ninguno nos escucha o no nos escuchamos. Estamos solamente dispuestos a plantear toda la batería de cuestiones íntimas sin importarme el otro. No hay una intención de conciliar y lo único que hacemos es perder tiempo, generar enemistades que después muchas veces se perpetúan. Teníamos un muchacho, un chico de 14 años en el Centro Educativo Integral, ahora hace tiempo que no lo vemos, que no podía ir a la escuela, pero real. Él decía, no puedo ir a la escuela, no puedo terminar el secundario, pero ¿cómo que no? No lo puedo terminar. Porque cada vez que me anoto en la escuela, me peleo tanto que me echan. ¿Y no probaste cambiar de escuela? Sí. Pero estos compañeros van a buscarme a la salida de la escuela. Nos volvemos a pelear y me han echado de varias escuelas. Además tienen el antecedente. Entonces, se me ocurrió hablar con la mamá y decirle a la mamá, señora, ¿cómo será esta situación con su hijo? Sí. La mamá, ahí en ese mismo momento, dijo que la culpa era de la directora, que muchas veces había ido al colegio y había querido agarrar casi del cuello a la directora y demás, que se había peleado con uno y con otro. Claro, muchas
ejemplo en el hogar de este perdón y de este trabajo en pro de educarnos y de crecer. No lo tenemos. Entonces, en este caso, este chico, claro, habiendo mamado toda esta cultura de violencia, no tenía casi otra alternativa o no conocía otra cosa que la violencia. Y en función de esto lo entorpecía tanto que, no pudiendo perdonar, solamente se le presentaba la oportunidad de pelear. Y a partir de pelear, todo disturbio venía por delante. Tenemos entonces esta cuestión de olvidar, que sería la de entender a la otra persona y a partir de entender, olvidarnos con el tiempo. Entender que si la otra persona, por ejemplo, es una persona de mala vida, respetarla. Porque nosotros deseamos que nos respeten, ser honestos y ser una persona que quiere el bien. Pero muchas veces no deseamos respetar al otro o nos proponemos cambiarlos. Y sin embargo, a los únicos que podemos cambiar es a nosotros mismos. Esta situación íntima de culpa y demás muchas veces nos hace transferir a nosotros esa culpa. Muchas veces decimos, yo soy infeliz porque tal persona me hizo tal cosa. Y la infelicidad o la amargura está en nuestro íntimo. Y deseamos, en vez de repararla, de curarnos, deseamos justificarla. Y la justificamos con tal cuestión. Aquella persona me hizo tal cosa, como si mi felicidad, mi tranquilidad o mi alegría dependiera de los otros. La felicidad depende de nosotros y no de los otros. Claro, nos hará alguna cuestión que, claro, nos altere, nos produzca un cierto enojo, pero después permanecer con este enojo es una cuestión propia. Rumiarlo permanentemente, como decíamos alguna vez, como las vacas, por ejemplo, que comen pasto, después se echan, y este pasto vuelve y ellas siguen rumiando. ¿Por qué? Porque esto es necesario para la digestión. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo con este recuerdo. Rumiamos este resentimiento, este malestar, este mal gusto, y nos hacemos infelices. Nos tornamos en un día que a lo mejor era soleado y lindo, se nos transformó en un día amargo, en un día pesado, en un día de estos que decimos, bueno, llegamos a la casa espírita, nos lavamos un poco, estamos ahora más tranquilos, nos vamos a casa con esta idea del perdón y vamos a tratar de trabajarlo un poquito para estar mejor. Recuperamos un poco de alegría que parece en algunos momentos irse y no la podemos alcanzar porque se va. Porque empezamos a pensar o a rumiar esta idea y no nos podemos despegar. Nos plantea entonces el perdonarse. El perdonarse a uno mismo, claro. Una de las tareas, podríamos decir, más difíciles en nuestra vida. Y Jesús nos plantea que si no perdonamos a nosotros, difícilmente podamos perdonarnos. Porque Él cuenta que con la vara con la que medimos, después seremos medidos. Y no es Dios que está sentado en una silla y nos espera y dice, bueno, muy bien, a ver qué hizo usted durante su vida y lo juzgo con esto y con aquello, y está la ley escrita y demás. No. Dice que la ley de la vida o la ley de Dios está escrita en nuestra conciencia. Y es nuestra conciencia la que después nos juzga. Somos nosotros mismos los que nos juzgamos. Si hemos hecho, o si alguien nos hizo mal, y no perdonamos a lo mejor un error pequeño, después cuando nosotros nos toca enfrentarnos con algo que hicimos verdaderamente mal o perjudicamos mucho a alguien, ¿cómo nos perdonamos? Si somos capaces de juzgar con impunidad a los otros, después, ¿cómo no hacerlo con nosotros? Claro, hay personas, entre comillas, delincuentes, que por ahora no tienen este estado de conciencia y les parece que está todo bien. Cuenta el mismo chico que una vez se presentaron dos personas que acababan de cometer un crimen. Él estaba también atendiendo a la gente. Y dice que los vio entrar. Y cuando los vio entrar, él captó mentalmente, incluso con las compañías que venían, que estas personas venían casi del acto mismo del crimen que habían cometido. Y se asustó. Se asustó porque había dos criminales en la casa. Y no sabía qué hacer hasta que se presenta nuevamente Manuel y le dice, ¿cuál es el problema, chico? Necesitamos atender a aquellos que están enfermos. Tranquilo. Y cuentan que pasó uno y otro y cuando se presentaron estas dos personas, se presentaron confesando el
confesando que habían tenido esta situación. Y que a partir de esto, ya en ese momento, estaban con un grado de arrepentimiento muy grande. Porque se dieron cuenta, casi como que despertaron después de que cometieron esta situación. Y le dijeron al chico, ¿qué hacemos? Y él les dijo, les recomiendo que se entreguen, que vayan a la policía y se entreguen. Porque de esta forma estarán pagando ante Dios, ante la sociedad y ante sí mismos el crimen perpetrado. Entréguense. Y luego de entregarse, a partir del arrepentimiento y del trabajo en el bien, empiecen a buscar la oportunidad de la reparación, de rehacerse. Y bueno, es así como que nosotros, cuando buscamos perdonarnos, lo que necesitamos en definitiva es otra oportunidad. Dios no quiere, como decimos siempre, la muerte del pecador, sino que quiere que nosotros nos rehabilitemos, crezcamos y que después podamos ser cada vez más útiles. Para esto es necesario perdonarnos para darnos otra oportunidad. Y finalmente nos recomienda el Padre Nuestro, o mejor dicho, Jesús nos enseña a orar a partir del Padre Nuestro, de esta oración dominical. Y casi al final, Él nos dice que oremos al Padre y que le digamos, perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya en esta oración nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos perdone en función del perdón que nosotros brindamos. Claro, al ir encontrándonos, como decíamos hoy, con las debilidades y dando más importancia al trabajo, a cuál es nuestra función en la vida, venimos vuelta a lo mismo, venimos solamente para pelear, para discutir, para vengarnos, o venimos para crecer, para tener una familia, para tener un hijo. Porque muchas veces nosotros reclamamos el perdón para nosotros y cuando necesitemos el perdón para un ser querido, cuento una pequeña historia de Manuel que dice, había una mujer que estaba en su casa y vino el chico, el vecino, el hijo de la vecina, que mirándola y sabiendo que ella lo estaba viendo, arrojó una piedra y le rompió una de las estatuas que estaban en el jardín. Una estatua bastante valiosa. Y ella le dijo a su madre, esta mujer le dijo a su madre, no soporto más, voy a denunciarlo a la policía, lo voy a denunciar. Querida, le decía ella, claro, esta mujer, la madre, era espírita. Venía también de las reuniones un tanto más tranquila y le decía, hija querida, hay que perdonar. Jesús nos recomienda el perdón. Ya estoy harta de perdonar. Una cosa es perdonar y otra cosa es ser estúpido. Porque esta persona está permanentemente hiriéndonos, tirándonos una piedra, pero es un niño, no es un niño. Sabe muy bien lo que hace. Él arrojó la piedra sabiendo, me vio y la arrojó igual. Y así siguieron discutiendo. Pero nuestra vecina es amiga, ¿cómo ir a denunciar a la policía, a generar esta situación? No. Hasta que en el fragor de esta discusión con la madre, escuchan un gran ruido, un golpe, y cuando salen a la calle, resulta que el marido de la hija de esta mujer, en una situación de embriaguez, con su camión que hacía fletes, chocó contra el palo de la luz de la esquina, y después de chocar, su auto se arrastró y golpeó contra la pared de la vecina. No solo rompiendo una pequeña estatua, sino que rompió parte de la ventana. Rompió parte de los muebles que estaban adentro y una vajilla muy valiosa que ella tenía. Cuando ellos salieron y vieron esto, las dos mujeres quedaron totalmente atónitas, sorprendidas. Y cuentan que se acercan, se había cortado la luz. Pasó un rato, ellas no sabían qué hacer. Y en este momento en que estaba la luz cortada, estaba la vecina. La lograron ver porque estaba con una vela en la mano. Y le decía al oficial de justicia, no quiero denuncias. No quiero denuncias porque tal y tal son mis vecinas, son amigas de toda la vida. Pero señora, le han hecho un daño de más o menos 5.000, 6.000 pesos. Dios proveerá. Dios proveerá. Dejémosla. Pero señora, a usted le corresponde hacer la denuncia a la policía. Por favor, no quiero denuncias. Ya charlaremos, hablaremos. Como le digo, estas vecinas son dos amigas muy queridas. ¿Y cómo
¿Cómo encontrarnos entonces con esta situación? Cuando necesitamos que a nuestro marido, a lo mejor, un ser querido, lo perdone, y nosotros no perdonamos a los otros. ¿Cuántas veces necesitaremos del perdón? Siempre. Así como nosotros necesitamos perdonar. Y para finalizar la historia, o para finalizar la charla, hay una pequeña historia que dice que un sabio, que era muy rico, tenía en aquel momento un sirviente muy servicial. Y este sirviente tenía la tarea de ir a buscar agua. Iba a los pozos de agua, más o menos, caminaba unos 2 kilómetros, juntaba el agua y luego volvía con el agua y llenaba los depósitos de la casa. Y cuentan que este servidor era tan devoto de su señor que no solo traía el agua, sino que cada mañana dejaba en un jarrón una flor, una rosa con un perfume y un aroma. Y este señor que se sentaba en la mesa a desayunar decía: ¡qué siervo más preciado! Porque no solo cumple con su tarea, sino que además me trae estas flores. ¡Qué fantástico! Y cuenta que el siervo iba todos los días. No solo era muy servicial, sino que además era inteligente. Porque tenía que ir con vasijas, pero se le había ocurrido, había atado cada una de las vasijas a un palo. Entonces él iba con un palo y llevaba 2. Al llevar 2 vasijas no necesitaba hacer 2 kilómetros 2 veces, sino que con una sola vez llenaba las 2 vasijas, depositaba, los depósitos se llenaban y él ya terminaba prácticamente su tarea. Y cuenta que esto lo hizo durante años. Y en algún momento él hace un giro y una de las vasijas golpea contra una roca y se arrancó. Se generó una rajadura, una pequeña fisura en la que el agua perdía. Y claro, él iba a cargar el agua y cuando volvía sobre su derecha se perdía agua, se perdía un hilo de agua y cuando llegaba a los depósitos volcaba una y la otra apenas casi con la mitad y tenía que volver. Y esto siguió haciéndolo con su paciencia, llevando las 2 vasijas. Pero estas vasijas hablaban. Cuentan que en aquel momento estas vasijas hablaban. Y una de ellas le dijo, la que estaba rajada, le dijo: amigo querido, te ruego que me arrojes, que ya me descartes. Durante este tiempo lo soporté porque necesitaba el trabajo y demás, pero te ruego que me descartes porque ya no puedo verte caminar tanto. Antes, con un solo viaje, ya depositabas todo el agua en los cántaros y ahora necesitas 2 viajes. Soy un peso tan grande en tu vida. Por favor, humildemente, más vale, déjame tirado, arrojame en algún lugar, ya no sirvo. Y sin embargo, el siervo le dijo: no te lo sirves. Ya no sirvo. Soy una vasija rajada. Y el sirviente le dijo: vení conmigo. Esta vez la cargó y se fue hacia el portal de la casa, que estaba un tanto alto. Y desde allá se veía el río, el lugar donde iban a buscar el agua. Y le dijo: ¿ves el camino que hacemos siempre? Sí, lo veo, dijo ella. ¿Y ves de este lado del margen derecho que hay un jardín, que hay muchas flores, que hay rosales preciosos, que están muy verdes? Sí, dijo ella. Bueno, a partir de que yo voy a buscar el agua, cuando vuelvo no necesito preocuparme por regar, porque cuando te traigo, vos vas largando este agua que es la necesaria y la suficiente, y los rosales están fantásticos. Y esto me permite que yo a mi Señor le deje una flor perfumada y fresca todas las mañanas. Y cuenta Divaldo Pereira Franco que nosotros, en definitiva, todos somos vasijas rajadas. Y que a partir de estas rajaduras, de estos errores que cometimos y demás, y del perdón que nos brindamos, Él dice que nosotros hacemos el bien. A partir de estas rajaduras somos capaces ahora de rehabilitarnos, de encontrar el sentido de la vida, de hacer el bien y de proponernos ahora ser mejores que ayer, perdonando y perdonándonos. Muchas gracias.